Es la mañana de León. Astorga y La Bañeza con Arturo Martínez. Ya lo estamos escuchando. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Y ponerle sabor sin mucha caloría, cuando estamos hablando de endulzar, por ejemplo, se puede conseguir quizá con los edulcorantes. Nos vamos hasta Hannover. Hoy en Es Saludable vuelve a estar con nosotros en este programa José Alberto Benítez. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Arturo. ¿Te acuerdas Aquí de...? estamos. Mira, hoy estoy, en vez de en Hannover, estoy en Hema, que está cerca de Dortmund, porque es el Día de la Unidad Alemana. Se celebra la caída del muro de Berlín, y entonces, aprovechando que ayer hice una media maratón en Colonia, que está en la zona del norte de Westfalia, vine a visitar a la familia. Así que me pillas en un pueblecillo, en un pueblecillo que se llama Hema. Qué bueno. Hemer, escrito Hemer con H. Qué bueno, José Alberto. Oye, buena celebración. A ver si no volvemos atrás en la historia con esto que está sucediendo en el Donbass, ¿verdad? En esta usurpación del territorio, y espero que se resuelva todo rápidamente, porque hay algunos que quieren volver a poner un muro allí, ¿no? En fin, bueno, análisis aparte, está bien que tú sigas comprometido incluso con todo lo que estás haciendo, por cierto, desarrollando a través de la Universidad de León, que hoy era noticia en Diario de León y en otros medios, precisamente por la temática de estas formaciones que se hacen también en el extranjero, ¿no? Sí, correcto. Supongo que te refieres al proyecto de Eureka Pro. Claro, sí, eso es. Pues estuvimos la semana pasada en lo que se llama una Review Week dentro de lo que es la Alianza Europea, que siempre más o menos cada 6 meses, son 2 reuniones al año, se ponen en común ciertos aspectos de que se están trabajando en esa Alianza Europea que tenemos con 7 universidades de 6 países diferentes. Y entre los que están pues Austria, Alemania, Rumanía, Creta, por supuesto España con la representación de la Universidad de León. Creo que no se me ha saltado ningún país. Y ahora se están empezando a unir también una universidad belga y una universidad de Francia. Bueno, es que hay posgrados que cubren el primer año creo que Creta, el segundo año Alemania y el final del posgrado en España. Bueno, está muy bien, sí. Y lo que iba a decir es que dentro de esa Alianza Europea una pata es el tema de la educación, la formación, y se ha llegado a un acuerdo para hacer ese máster de consumo responsable entre todas las universidades que pertenecemos a la Alianza. Muy bien. Hablábamos con la vicerrectora, pues yo creo que la pasada semana, ¿no?, sobre este tema y otros muchos, también del rector de Salamanca, el magnífico, que se volvió un poco estupendo por una opinión, yo qué sé, demasiado personal o subjetiva cuando tú representas a la universidad, no a ti mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que de una manera muy correcta, Marín, pues estuvo el rector de la Universidad de León, dice que aquí que cada uno pida para lo suyo y cuestiones académicas que no nos toca a nosotros analizar, sino a los expertos, con datos y de manera científica, que es como se hacen las cosas en la universidad, al margen de opiniones, ¿no? Bueno, oye, vamos a hablar de los edulcorantes hoy antes de hablar de la osteoporosis, y quizá pues la osteoporosis igual nos quede un poco pendiente para la semana que viene, porque es un tema que llevamos intentando desgranar en esta sección, en Es Saludable, y que habla precisamente sobre las opciones que tienen algunas personas para la ingesta de menos cantidades, quizás, de monosacáridos, azúcares simples, como aditivos para muchas cosas, el café, los batidos, etcétera, y apuestan por los edulcorantes, ¿no? Sí que es cierto, y me gustaría empezar por ahí, que tú siempre has dicho que el paladar, y no es que lo digas tú, lo dice también pues algún estudio, se va adaptando a lo que tú le vayas acostumbrando, ¿no? Pero claro, hay gente que dice, no, yo no me quiero adaptar y quiero pues utilizar los edulcorantes. Y en torno a los edulcorantes, pues pues hay estudios, hay quien dice que no son del todo buenos, otros que hay modificaciones de la flora bacteriana, y es aquí donde vamos a entrar hoy, si te parecen, los edulcorantes artificiales. Sí, ya hace muchísimos años que salieron unos estudios que fueron hechos en ratones, que se hicieron muy famosos, sobre todo demonizando por completo principalmente el aspartamo.
que precisamente ahora lo veremos en este estudio, no es el que peor queda, ¿no? Y básicamente aquellos estudios, el problema que tenían, como hemos hablado muchas veces aquí, es que estaban hechos en ratones y las cantidades que se les daban a esos ratones para determinar que el aspartamo pues era perjudicial para la salud, pues era como si te digo que tomamos cada día 50 kilos de edulcorante. O sea, eran cantidades que no tenían ninguna razón de ser y que era imposible de consumir por nuestra parte, ¿no? Entonces, ha salido un nuevo estudio en una revista de las que nos gustan a nosotros, científicas, de impacto, buenas y tal, y en este estudio, como en prácticamente todos, no es que se saquen unas conclusiones aplastantes sobre el tema, sino que lo que es un estudio preliminar de intervención en el que han salido unas conclusiones que, oye, todavía hay que seguir estudiando, pero bueno, que está bien sacar un poco a la luz, ¿no? Y básicamente en este estudio lo que se hizo fue estudiar en concreto 4 edulcorantes diferentes de los 19 totales que están aprobados por la Unión Europea, que en este caso fueron el aspartamo, la sacarina, la stevia y la sucralosa. Entonces, para hacer el estudio, lo que hicieron fue cogieron a 120 personas, las dividieron en 6 grupos, un grupo por cada uno de los 4 edulcorantes y otros 2 grupos que eran de control. Siempre se llaman de control a los que no se les da edulcorante y se le hacen también los mismos análisis que a los demás, para ver si hay diferencias o no hay diferencias. Entonces, lo que encontraron fue que tanto la sacarina como la sucralosa, o sea, en el aspartamo y en la stevia no vieron estos cambios, en la sacarina y sucralosa, lo que vieron fue que hubo cambios importantes tanto en la microbiota intestinal, en cómo funcionaba esa microbiota, y también vieron alteraciones en la tolerancia a la glucosa. O sea, vieron que aunque no sea azúcar, también provocaba alteraciones en cómo toleraba luego el organismo la glucosa en general. Después de haber hecho estas pruebas, que bueno, como he dicho antes, 120 personas, pues 6 grupos, 20 personas por cada grupo, que no es un número muy grande. Después de esto replicaron los mismos estudios con unas cantidades similares en ratones criados en condiciones completamente estériles y obtuvieron también los mismos resultados. Claro, y ahora viene la contraparte, ¿no? Los propios autores en el mismo estudio, que eso está muy bien y es como se suele hacer la ciencia, suelen poner también una parte en la que explica las limitaciones que puede tener ese estudio. Entonces, dentro de las limitaciones del estudio, y por lo que no se pueden tomar las conclusiones como definitivas, de que pues las conclusiones que han tomado en este caso, que son que la sacarina y la sucralosa no son completamente inocuos para la salud, aunque sí que apunta a que parece que no son completamente inocuos, lo que dijeron fue que las pruebas se hicieron dando 180 miligramos de sacarina o sucralosa al día, que es un equivalente, para que nos hagamos una idea, que los oyentes lo vean mejor, como si tomamos 50 comprimidos de sacarina o sucralosa diarios, que es una barbaridad y que volvemos a lo mismo. Son cantidades que normalmente no vamos a consumir. Independientemente de esto, últimamente tú conoces como yo que no es que sea una moda, porque la ciencia no entiende de modas, sí entiende de evidencias. Y se está evidenciando que la microbiota intestinal, esos cerca de 4 kilos en términos generales, de bacterias que acompañan a nuestro día a día para ayudarnos con todas las funciones que tienen que ver con absorción, fíjate, generan neurotransmisores, es decir, influyen directamente en el sistema nervioso, una microbiota que se ve afectada por las horas de luz, por el frío, por los cambios de alimentación y por todo, como nosotros, en la que estamos perfectamente compenetrados y en simbiosis. Sí que yo deduciría, y esta gente también, que si alteramos la microbiota, y es evidente que se altera, algo estamos tocando. ¿Qué? Ya lo veremos en un futuro. ¿Es mucha cantidad? Por supuesto, pero hay que hacerlo así. Pero también he de decir que en este estudio se ve que no todos los edulcorantes como opción hacen el mismo efecto en esas cantidades. De la misma forma. Claro, y uno de ellos es el aspartamo o, por ejemplo, el esteviol de la stevia, ese principio activo que endulza, ¿no? Eso es. Y lo que has comentado tú, o sea, aunque este estudio en concreto se centraba en
en lo que podían provocar distintos edulcorantes sobre la microbiota y nuestro organismo en general. El tema de la microbiota está yendo cada vez a más con relación digamos, qué relación hay entre esa modificación de la microbiota y otra serie de enfermedades que no se tocan en este caso. Aquí simplemente lo que han analizado es con respecto a la tolerancia a la glucosa, y así son inocuos o no sobre la microbiota intestinal, pero el siguiente tema es que esos cambios en la microbiota intestinal, en qué nos afectan para luego, o sea, a la hora luego de desarrollar otras enfermedades que son pues bastante más complicadas para nosotros y que pueden acabar directamente incluso en aumentar la mortalidad, ¿no? Entonces, pues hay muchos estudios, sigue habiendo cada vez más estudios, la microbiota se va estudiando cada vez más y la relación que tiene la alteración de la microbiota en relación a diferentes enfermedades que nos afectan. Y luego, como otra limitación del estudio que comentaron, pues fue que no se tuvo en cuenta, pues, por ejemplo, si el individuo tenía obesidad o no tenía obesidad, el sexo, la edad. Luego también dijeron que el estudio del cambio de la microbiota se hizo en tan solo, o sea, el antes y el después, fue solamente con una diferencia de 2 semanas. Pero bueno, yo con lo que me quedo con esto de las 2 semanas, por ejemplo, es que si ya en 2 semanas vieron cambios, que son pocas semanas, pues si hacemos un estudio mayor, que esto ya lo tendrá que decir la ciencia cuando se haga y seguramente se hará, claro, pues habrá que... Amén de otros muchos estudios que vinculan directamente el cambio de alimentación con otros que ya hay, de los que se muestran evidencias precisamente sobre microbiota. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, dame probióticos, pero que tengan prebióticos. El prebiótico no es otra cosa que el alimento de la microbiota. Sí. Y está claro que si un monosacárido es de lo que se pueden alimentar bacterias como, por ejemplo, la Helicobacter, a la que le gusta mucho el mundo monosacárido, va en detrimento, precisamente, va en aumento de esa población de bacterias que se están volviendo inmunoresistentes y que cuesta mucho eliminar. ¿Y qué pasa cuando hay población de muchas? Que seguramente decrece la población entrecomillada, de las buenas. Buenas porque está en la población adecuada. Volvemos a repetir, que todo está medido, ¿no? Pero es verdad que esos prebióticos forman parte de la alimentación. ¿Y qué le gusta a nuestra microbiota? Sí. Pues los polisacáridos. Es decir, no ya los disacáridos, los polisacáridos, en muchas formas, mucopolisacáridos o alguno más, ¿no? Esos son los prebióticos y es lo que solemos comer. Con lo cual, si analizamos o si te pones a analizar todos los estudios, claro, en este estudio se dan por sentadas algunas de las bases de estudios de microbiota que habrá por el mundo a patadas con conclusiones ya muy interesantes. Con lo cual, está muy bien que todo eso... Sí. Pero aún así, fíjate, lo bueno de estos estudios es que siempre ponen o dicen, tiene este sesgo, y lo anuncian, lo exportan, lo dictan, lo escriben, ¿no? Y esto es fantástico porque no da lugar a ningún tipo de error, con lo cual, bueno, pues... Y luego, aparte, ya como conclusiones más generales para la población, yo diría que como en todo, ¿no? Que no hay que demonizar en absoluto, o sea, de manera absoluta, los edulcorantes. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cada vez son más los productos que tienen edulcorantes y puede ser que una persona en su día a día pues tenga edulcorantes en el yogur, edulcorantes en el queso, edulcorantes en el no sé qué. Entonces, si vas sumando el cómputo global de edulcorantes que te vas metiendo, caramelos, tal, no sé qué, pues que hay que tener un poco de cuidado con ese tema. Como siempre, que no hay que abusar. Vamos a ver. Bueno, no edulcoremos nuestro cerebro, por Dios, que ahí sí que corremos un poco el peligro. Y como siempre, oye, muchísimas gracias como siempre, porque hoy has estado preocupado de la cobertura, no estabas en Hannover, te has movido, estás en un sitio maravilloso con muy buena cobertura, lo que ha permitido que, bueno, pues un lunes más podamos desarrollar este programa Es Saludable, que ustedes pueden ver en javefitness.com, ahí cuelga todas las entrevistas, José Alberto. Ahí. Hay buen wifi aquí, o sea que bien. Muy bien. Ya podíamos tener aquí en el entorno rural el mismo wifi que allí, en todas las partes. Bueno, en España, sobre todo en León. Reivindicación hecha, siempre tiene que haber de todo en un programa de radio y más cuando hablamos de actualidad. Muchísimas gracias, José Alberto. Y el lunes que viene te esperamos de nuevo aquí en Jave Fitness y ya hablamos de las claves para unos huesos fuertes y hablamos de la osteoporosis, en especial en las mujeres después de la menopausia. Buenos consejos, siempre sobre todo sobre lo que dice la ciencia, además. Eso es.
Muy bien, muchas gracias, Arturo. Compañero, gracias. Venga, Auf nos vemos. Wiedersehen. Eso. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Bueno, pues nosotros tenemos que continuar.